Pero la realidad es que no voy a permitir nunca, no podemos permitir que una sola empresa deje de establecerse en esta tierra porque le falte agua. Solo faltaba, pero solo faltaba. Esto, podremos tener otros problemas, pero no podemos tener esto. Buenas, hola, buenas. Pues, bueno, aquí gracias por ese follow, Misplaced. Acabo de ver que estabais en directo. Pues sí, estamos en directo y de hecho hoy tenemos una responsabilidad grande, que es Internet. Genuino, buenas. Mira, tenemos aquí la caja de Internet. Que no sé si entendéis lo que es la caja de Internet, pero lo vamos a ver. De hecho, lo vamos a ver ahora. No la voy a abrir hasta el final del programa, ¿vale? Para que sepamos lo que hay.
Por cierto, me veo yo un poquito como que la cámara va lenta, ¿no? Siempre me pasa esto. Se soluciona muy rápido. Lo soluciono, se congela un segundo, pero enseguida me veréis mejor. O eso creo. Vale, entonces se congela un segundo, le doy aquí y ya parece que empieza a ir bien. Ya me puedo mover bien y tal. Mira, hay una camiseta de Fediverse TV. Ahí está. Y bueno, la caja de internet, ¿vale? Hoy la traemos y la vamos a abrir. Puede abrir por aquí y ver lo que hay dentro de internet. Cuidado que no se me caiga. Esto no se puede caer, ¿vale? Esto del otro día se me cayó un poquito, ¿vale? Y durante la semana. Y hubo gente que no podía entrar a Discord, gente que, bueno, le fallaba YouTube. Bueno, hubo problemillas, pero está solucionado. Bueno, vamos a ver un poquito esto. Que hoy se viene esto cargadito, ¿eh? Bueno, por cierto, esto es 56K, yo soy Fanta y va a estar hoy Tu Nube Seca Mi Río, que luego veremos quién está detrás de Tu Nube Seca Mi Río. Pero bueno, lo veremos después, ¿vale? Vamos a primero empezar un poquito a hablar de qué es esto de la caja de internet. ¿Qué es la caja de internet? Lo digo, ¿vale? Y esto lo he tenido que poner, lo siento, van a ser unos minutos de ver un fragmento de una serie que se llama IT Crowd en España, Los Informáticos. Por cierto, la música de fondo suena demasiado de fondo. Pero bueno. Vale, la subo un poquito. Vale, ahora sí. ¿Qué ocurre? Que el otro día en el trabajo pues hice la broma, decir, no, si he sido yo el que se cayó de Discord, he sido yo, y les enseñé la caja así en videoconferencia y nadie lo pilló. Digo, ¿en serio? ¿No habéis nadie visto la serie IT Crowd? No, por lo visto nadie la había visto. Digo, bueno, pues ya está. ¿Soy un boomer o algo? ¿Qué pasa aquí? No, de hecho, no es así porque había gente muy joven que sí que la había visto. Digo, pero ya no están en el trabajo, ya se fueron. Recuerdo entrar a este trabajo y había gente que conocía esta serie. Bueno, pues por lo visto los que hay no la conocían. Y digo, bueno, pues ya está, no pasa nada. Tendré que cambiar de trabajo y ya está. Nah. Buenas, Jacinto Lloret. Bueno, la cosa es que no conocían esto. Y claro, yo aquí vengo, hago la broma de la caja de internet y diréis, ¿y qué mierda es esto? Bueno, hoy vamos a ver a qué huele a qué huelen las nubes, a qué huele la caja negra de internet. Lo vamos a ver, ¿vale? Pero antes vamos a ver de qué viene este chiste, joder. Que es que si no, no se entiende. Ahí lo tenemos. Y ahora vemos el speed de Jen, ¿vale? O sea, Jen le dan esto y llega a los accionistas. Es por esto. El chiste se entiende si has visto la serie. Lo voy a quitar, ¿vale? A ver, el tema ya se entiende, ¿no? O sea, yo hice el ridículo el otro día. Siempre me pasan estas cosas. Hice la broma con la caja. Nadie lo entendió. Y digo, bueno, pues ya está. Por lo menos aquí veo que la estáis viendo. Mira, proyecto bicicleta, la caja, aquí lo entendéis. Aquí me entendéis. ¿Podría haber hecho la broma aquí? Sí. Bueno, la cosa es que esta caja, que se me ha caído, por cierto, antes, mientras vamos a abrirla, pero vamos a ver lo que hay dentro al final del programa, ¿vale? Entonces veremos lo que hay dentro de internet. Vale. Mientras tanto, pues vamos un poco hablando pues, de qué cosas hay en internet. Pues a ver, internet, ¿de qué está compuesto? Buenos días, señores. Doberman Twitch. Me hace muy raro escucharla doblada. Es verdad que la serie... he puesto un fragmento al principio que es en inglés británico y luego en castellano doblada. Bueno, gracias Gregorio Sánchez por ese follow. Bueno, y vamos a ver de qué está compuesto internet, ya que hemos hablado de la cajita negra, que la veremos al final, repito, al final la vamos a abrir y os voy a enseñar lo que hay dentro, el gran misterio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay? Hola, soy nuevo por aquí, no he visto la serie, pero el chiste es bueno. ¿Ves? Menos mal. Yo el chiste lo hice, os ha caído Discoresio yo, que es que me ha tocado esta semana. Y dijeron, ¿a qué te refieres? Hubo un silencio incómodo. Y digo, bueno, ya está, no pasa nada. Por lo menos aquí puedo hacer el chiste. Vale, la cosa es cables submarinos. Fijaos en los cables submarinos que van de un lado, yo qué sé, que cruzan el Atlántico, ¿vale? Hay de estos bastantes y esto pues forma parte de esa internet, ¿no? Internet son muchas cosas. Son cables submarinos, son satélites. O sea, realmente tenemos, bueno, y más ahora los de Starlink, que están ahí a tope. Que de hecho hubo el otro día Estrellas Compartidas, que estuvo por aquí. No tengo esa foto, ¿vale? De él, pero subió un GIF o un pequeño vídeo en el que se veía a él intentando ver el sol. Y se veía ruido todo el rato, o la luna era, bueno, sería el sol o la luna, no lo sé, pero se veía todo el rato como ruido, y eso era, dice, con esto, con una cámara muy mala, lo puedes incluso ver, son satélites todo el rato, pues que están ahí, hay muchísimo. Y bueno, pues esto también,
O sea, claro, internet, cables submarinos, pues esos satélites, vale, pero también pues estas cosas. Es decir, aparte de eso, routers, o sea, son redes de redes, ¿no? Internet no es esta caja, como hemos dicho, que luego vamos a ver lo que hay dentro, pero pues son centros de datos. Y a mí lo que me hace gracia, es que esto me hace, pero muchísima gracia, es cuando hablan de centros de datos o de todo tipo, ¿vale? Siempre salen con tablets. Mira, tengo por aquí una tableta que reparé el otro día. Bueno, da igual. Salen con una tablet y muy guay, muy bonito. Oh, qué guay, qué bien peinados los cables. Uy, perdón. Que realmente no es así. Ahora vamos a ver que no es siempre así. Centro de datos por un tubo. Bueno, efectivamente es que los hay cada vez más. Ahora hablaremos de eso. Entonces, bueno, lo que tenemos es esas fotos de stock en las que además a mí me hace muchísima gracia. Aquí, por ejemplo, se ven pues con la tablet. Siempre pues ponen mujeres. Y en este caso le ponen... con un destornillador, no sé qué está haciendo ahí realmente en esa cabina, ¿sabes? Con el destornillador, pero bueno, da igual, lo que sea, sacan la fotos de stock, ¿vale? Son súper graciosos. De hecho, ya llegan a niveles que lo estuve viendo y digo, bueno, como busques un poquito más, ya pues ves que con el destornillador pues no le funcionaba, se ponen el cable así, dices, esto no lo entiendo. Esto es buscando CPDs, ¿eh? Te empiezan a salir estas imágenes de stock y tú dices, pues no lo entiendo. Yo lo que entiendo, los centros sociales, iba a decir, los centros de datos, ¿vale? Centros de procesamiento de datos y tal, no son esto, ¿vale? Perdonar el chat, que no se está viendo muy bien, pero bueno, lo quito. Venga, pues no he tenido yo que peinar rack de datos hechos trizas. Pues mira, a lo mejor has visto cosas como estas. Estos son en la vida real, ¿vale? Esto es muy típico. La gente que habéis estado en centros de datos de todo tipo, porque están los grandes, de los que vamos a hablar hoy, de hiperescala, de las Big Tech. Buenas, Don Terror, Don Terror Zone. Están los grandes y luego los hay más humildes, más pequeños, pues de hosting, de housing, o sea, más pequeños, ¿vale? Que no son realmente de las Big Tech, de las grandes... esas nubes que llaman, ¿no? La computación de hiperescala, no hablo de esos, hablo de los normales de toda la vida, pues siempre hay en un edificio, como hemos visto al principio. Si funciona no se toca, ya se ha dicho. No, todavía no se ha dicho, pero sí. Fijaos que ahí ya se ve hasta un tipo por debajo metido en cables, ¿vale? O sea, esto es la realidad de muchos centros de datos. Incluso con eso que se ve por ahí, un enchufe ahí arriba de mi cabeza. Esas mierdas están a la orden del día. Un SAI por ahí metido, sobre todo los bastidores, que ahora veremos lo que son, pues los centros de datos. Pues tienes un pasillo frío, siempre de toda la vida se ha dicho así, pasillo frío, pasillo caliente, es decir, tienes la zona de delante, estos son las zonas traseras, las zonas traseras de los bastidores pues están expulsando el calor y por delante pues tendrás, normalmente se suele poner aires acondicionados y cosas así, pero bueno, tienes una zona fría y una zona caliente y los cables pues no los peinan bien. Por aquí habéis dicho que, anda que no he peinado yo bien, pues habrás peinado mucho, pero habrás visto también barbaridades de estas seguro. Y bueno, se ven por aquí pues estas cosas. ¿Por qué? Porque al final tú llegas, te dan, tú tienes tu bastidor, imagínate, pues ahí metes tus cosas, metes un NAS de estos malos, a veces te encuentras, en vez de pues tener su W, ¿no? Sus servidores, su storage, ¿no? Sus almacenamiento, etcétera, etcétera, lo que vayas poniendo, firewalls, lo que vayas poniendo allí. Pues normalmente hay gente que mete chapuzas, incluso te mete un ordenador allí puesto sobre mesa y lo mete allí dentro. También hay de eso, ¿vale? Eso no vamos a hablar de esto, pero que sepáis que esto es una cosa y los de hiperescala son otra. Lo que se dice cablearse en el curro. Entonces, bueno, que viéramos esto creo que era importante. Entonces, ¿qué ha pasado estos años? Me tenía que apartar porque viene por aquí. Mira. Hostia, que me engancha. Espera. Ya está, yo creo que ya no viene más. Y si no, que me coja. No me coge. Bueno, la cosa es que vamos a tener que un poco recopilar qué ha pasado. Porque estamos hablando de que ahora... O sea, porque esto no ha sido lineal el crecimiento que ha habido de... consumir recursos con la informática, con los centros de datos, etcétera. Es decir, esto no ha sido lineal. Ahora lo veremos. Vamos a ver cómo empezó esto. No empezó así exactamente, ¿vale? Pero un poquito por hacer memoria, por decir. Buenas, Shine Maxine.
A ver, esas imágenes, aparte de otras cosas, creo que ilustran el crecimiento y la expansión de las redes como concepto. Sí, de hecho ahora vamos a ver un poquito de repaso. O sea, esto que os he puesto de la caja aquí de internet, que esto es internet, que la vamos a ver, por cierto. La tengo aquí, tengo internet. Esto lo vamos a ver después. Al final voy a abrirlo. Vamos a hacer un unboxing de internet. Pero eso es al final, ¿vale? Lo que quería comentar es que esto que hemos visto, que son los CPDs normales, a los que estaréis acostumbrados muchas veces, que no son precisamente estos que nos dicen de stock, que hemos comentado y tal, no es esto, ¿vale? Ya dejo de machacar con esto, ¿vale? Pero bueno, empezamos. ¿Qué es lo que ha pasado estos años? Vamos un poquito antes de hablar con Aurora, que estará por ahí después. Pues vemos que antes pues tenías un navegador, podría ser el Netscape, el que fuera, ¿vale? Tenías un navegador que incluso, pues fijaos que ocupaban disquetes. Eso era la versión 2 para Windows. Y eso te ocupaba disquete 1 y 2. Y instalabas y tenías tu navegador. Y ese navegador, cuidado, que no se ve ahí, pero el Netscape tenía también gestor de correo, tenía de todo. O sea, era una maravilla en su momento, claro. Tenemos que tener en cuenta que también esto eran tiempos en los que la web no era la actual, ¿vale? La web se ha convertido mucho más pesada. Esto también es otro... No hace falta ser aquí... No necesito datos para decirlo, ¿vale? La gente que habéis trabajado en esto durante décadas, diseño web, pues habéis visto cómo se pasó de un HTML a tener, bueno, HTML5 en su momento, bueno, ya llegó, pero sobre todo con JavaScript, los JavaScripts que se han ido incorporando, los frameworks, CSS evidentemente llegó también, porque si no antes era pues texto y imágenes y poquito más sin estilo, ¿no? Llegó las hojas de estilo, etcétera. Bueno, los navegadores se han ido convirtiendo en el internet. O sea, si al día de hoy es como que solo existe la World Wide Web, ¿no? O sea, la web es lo más grande, ¿no? Bueno, y Flash en su momento, bueno, Flash. Yo ya hablo de Flash en pasado. Aunque de vez en cuando te encuentras para entrar a cabinas de datos y cosas en centros de datos, para poder conectarte a la consola web, te tienes que tener instalado una versión súper vieja o hacer chapuzas, ¿vale? Chapuzas al día de hoy para poder entrar porque usaba Flash, sus interfaces. Entonces, bueno, eso lo habréis sufrido seguramente. Una vez me tocó el ordenador con un navegador antiguo y menudo pánico. El que no tuviera pestañas. Hostias. Para mucha gente solo existe Google. Pues mira, de eso quería hablar. Para mucha gente solo existe Google. Dice Gregorio Sánchez. Pues mirar Google. Google, esto es otra. O sea, vamos a hablar de este crecimiento que ha habido, porque esto no es de la noche a la mañana. Pues antes tenías, yo qué sé, las listas... tenías listados de cosas. Yo qué sé, pues me gusta... No sé, a ver qué tengo por aquí. Los cuadernos, tengo un cuaderno. Me gustan los cuadernos, pues creabas una web tú, te montabas una web, la ponías y la ponías en un, no sé, en un listado en el que había más webs y se recomendaban y había muchas cosas. Llegó Google, ¿vale? Con estos logotipos que se ven aquí, muy cutres, y hasta que fue llegando a la actual que tiene, ¿vale? Pero bueno, pues que esto es una de las primeras versiones de Google, eso que se está viendo ahí. Google, eso, mira, suscríbete, pon aquí tu correo, 10 resultados, tenemos ya en su momento 25 millones de páginas. Esta gente no empezó tampoco como se dice, ¿vale? Esto, si empezáis a mirar tanto Facebook, que ahora pasaremos a las redes sociales, tanto Facebook como Google, esta gente, según dicen, el mito dice esto. El mito dice que, oh, Google, mira, empezamos en un garaje y ahí ponen, mira, sí, claro, estabas ahí en ese garaje, estabas ahí, en eso que se ve ahí de madera, estabas ahí tecleando, seguro. O sea, Facebook, por ejemplo, creo que empezaron con $1 millón. O sea, no es... Pero en la película creo que pues te hablan de, no, esto empezó en la universidad, sí, pero ya tenías $1 millón ahí para empezar. O sea, estas grandes tecnológicas siempre tienen una narrativa en la que te hablan de cómo empezaron humildes, etcétera. Son un mito, en general, son un mito y viene muy bien pues para luego hacer la película, el documental, etcétera. ¡Ey, espera, que se me está cerrando esto! Espero que no se caiga, ¿eh? Hostia, espera. Que no se me caiga. Está a punto de cerrarse esto. Uf. Es que estoy con un ordenador bastante poco potente, como podéis ver. Yo hago mis directos, esto tiene 8 GB de RAM, y porque lo amplié. Entonces voy muy limitado para hacer estas cosas, pero de momento vas pudiéndose. Y siempre estoy con mucho nerviosismo de que se me caiga. La misma historia de Apple también empezaría en un garaje. Todos en un garaje. Esto es la historia. Todos han empezado en un garaje. Bueno, sí.
Sí, sí, sí. Vale, ¿qué más cosas? Pues, por ejemplo, pasamos de la web 1.0. ¿Vale? Vamos a ir viendo cómo esto va consumiendo cada vez más datos. Entonces tú empezabas con tus webs, todavía no estaba PHP, entonces no se usaba mucho MySQL PHP, ese combo, ¿no? De que se empezó a usar bastante, que era pues las bases de datos MySQL, MariaDB ahora y tal, o bueno, MySQL puedes usar también, ¿no? Pues se usaba las versiones de PHP primeras, que estaba el PHP Foro, no sé qué, el BB, no sé qué, o sea, había muchas, ¿vale? Entonces tú te montabas eso o te lo creabas tú en PHP y ya era dinámico, empezamos a tener web dinámicas, ya no era el HTML, yo me monto aquí mi web, la voy subiendo, yo que sé, por FTP, ¿no? Por FTP voy subiendo los archivos HTML, todo eso ya quedó atrás. Eso ocupaba muy poco, estaban diseñadas para muy poco. Y llegaron los foros, llegaron los tag boards. Bueno, los tag boards ya estaban antes, pero estos ya eran los foros, ya era, bueno, era importante. Entonces, aquí hay un cambio que era lo que se llamaba la web 1.0 a la 2.0. ¿Por qué? Porque de repente el contenido ya no te lo daban y te lo trabajaban, sino que tú podías insertarlo. Es decir, yo podía crear la web y que me la llenaran de contenido los demás. Esto os sonará, ¿no? Nos sonará de las redes sociales que llegaron después. Llegaron las redes sociales y eran eso ya, ¿vale? Pero a gran escala, ¿vale? Entonces ya empezaron... esto es importante, he puesto aquí Mirk, ¿vale? Esto es importante. IRC, ahí está el IRC. ¿Por qué? Porque fijaros que el IRC ya en su momento, buenas JClap, estamos aquí un poco dando repasito, un poquito a cómo ha ido creciendo esto de internet, de la caja negra, ¿vale? Que la vamos a abrir después. El Mirk, esto es un cliente más de IRC, pues el Mirk se usaba mucho en Windows. Entonces, tú tenías diferentes canales que eran hashtags. En simbolito hashtag, igual que luego en Twitter. O sea, Twitter también se nutre un poquito de esto, de taguear canales, taguear temáticas. Pues tú tenías el canal, yo que sé, amigos de no sé qué, la cafetería, la ciudad de no sé qué, pues eran hashtags. Pero eran canales donde tú entrabas y tenías conversación en tiempo real. Vale, de tiempo real también estaba Messenger. Llegó Messenger y esto es muy importante porque el chat de Terra, que por debajo tenía el chat de Terra, era IRC, no recuerdo si ya era IRC hispano, tenía su propio... JCA sabe de eso, que él trabajó en IRC hispano. Pero bueno, la cosa es que Messenger muy interesante, llegó con Microsoft y todo el mundo decía Messenger, la hostia, o sea, la gente ligaba por Messenger, te dabas el Messenger, etcétera, etcétera, ahí se ve, ¿no? ¿Qué pasaba? Que bueno, que era mensajería y todo el mundo decía, esto es imposible que acabe nunca. O sea, Messenger nunca va a acabar. Pero ahí he puesto un poquito a Rosa, que se ve, Rosa de España, que ya nadie se acuerda. ¿Qué fue de Rosa? ¿Qué fue de Rosa? No sabemos, de vez en cuando saldrá por ahí en televisión, a lo mejor. No lo sé, nadie ve la televisión ya, ¿no? Pero... Oh, sí, hay gente que la ve. Messenger devoró el IRC hasta que llegó Facebook. Efectivamente, aquí estamos hablando de que... No, nada es para siempre. Decían tus ojos tristes. Nada es para siempre, es verdad. O sea, tenemos que... La gente se olvidó de Rosa, la gente se olvidó del Messenger. Queda ahí en algunas generaciones. Estúdiesela a las nuevas generaciones y te dirán, ¿pero qué me hablas? Igual que yo el chiste de la caja el otro día... Sí, también les dice el chiste, queda en ridículo, porque nadie conocía el chiste. Ya nadie ve esa serie, por lo que es una pena. Luego, está Facebook, Google Plus. Google Plus creo que también se fue a la mierda. O sea, cuidado que esto no es para siempre. Facebook puede morir. O sea, Facebook puede... De hecho, creo que las estadísticas, lo que están hablando de Facebook es que esto va para abajo. Rosa va a hacer una colaboración con Bizarrap. Pues estaría muy chulo que lo hicieran. Okay, sé que está bromeando, pero bueno, Facebook 20... Hostia, 20 también fue otra de las que cayó. O sea, todo eso, ¿vale? Hay que acordarse de eso. Porque la gente cree que nunca puede desaparecer Twitter, nunca puede... Sí puede pasar. De hecho, estamos viendo probablemente que está pasando, ¿no? Lo que conocíamos como una cosa puede terminar siendo otra, incluso desaparecer. Malas decisiones. Nadie se acuerda ya de MySpace, efectivamente. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues tenemos ahí, estos que se ve arriba es YouTube, su primera versión. Llegamos a que empezaron también a meter, pues antes del stream incluso, pues ya simplemente los vídeos. O sea, ver vídeos era una pasada. Y más que aquí no estoy metiendo el tema de acceso con smartphones, ¿vale? El rollo de tener un smartphone, que no sé ni dónde tengo el mío, por cierto. Bueno, da igual. El rollo de tener un smartphone...
Es que hoy necesito estar un poco pendiente. Porque, bueno, da igual. Que lo cuente luego Aurora. Porque van a venir unos franceses, también. Vamos a hacer una... Es que van a salir cosas. Creo que es mejor que lo cuente ella después. Vale, YouTube. Ahí se ve YouTube, favoritos, mensajes, vídeos. Pues bueno, era una mierda eso. Comparado con lo que es hoy, ¿no? YouTube no era de Google. Google compró YouTube. Soy una aquí que estaba en Haiku antes de que apareciera Twitter. Pues no sé ni lo que es Haiku. Pero probablemente había gente en Haiku y otros en Jabotel. A lo mejor había gente en Jabotel y yo pintaba graffiti entonces. Y subíamos los grafitis a Fotolog y cosas así. Bueno, cosas de la vida. Eso fue desapareciendo, ¿vale? Lo que vemos es que llegan cosas y vemos un crecimiento que ya no es tan lineal como al principio. Bueno, pues cada vez más gente se accede. No, estamos hablando de que dispositivos, muchas variables, hacen que el crecimiento pues sea exponencial. En este caso, bueno, un crecimiento que se va de madre. Sobre todo se va de madre por vídeo, streaming. Estamos hablando de Big Data también, de inteligencia artificial. Todo esto ha ido haciendo que crezca. De hecho, esto se puede ver en un meme. En el típico meme, ¿vale? Que sería así. Sería webs HTML, lo que hemos ido viendo, ¿no? Hay Webmaster Times, los tiempos de los webmaster, o la figura del webmaster. Que eso pasará el día de mañana, ¿no? Con la figura del desarrollador, desarrolladora o los sysadmin. También se irán a la mierda, ¿no? Probablemente todo se irá a la mierda. Pero Google, el monopolio de Google que llegó, que hay que decirlo, pero Google se convirtió en un monopolio, de facto, nada más entrar. Web 2.0, pues eso, ya lo hemos visto. Y bueno, llegas hasta el Big Data y ya explota. Si esto fuera almacenamiento, que he puesto ahí el simbolito del almacenamiento, estaríamos hablando de que ahora, si sumas todo, lo de ahora no tiene absolutamente nada que ver con hace 10 años, ni hace 20 años, ni hace 30 años. Estamos hablando de una locura. O sea, lo que estamos hablando es que de aquí a 2030 esto va a ser una completa locura. Y esto sí empieza a ser un problema, ¿vale? Vamos a intentar poner las bases, ¿no? de lo que vamos a ir hablando ahora. Aún tengo clientes que se llaman webmaster. Bueno, yo sé que, por ejemplo, no quiero meterme aquí con Nodo 50, ¿vale? Pero Nodo 50 se les tiene mucho cariño porque fueron un proveedor de servicio, ¿vale? Que ofrecía servicio, pues, de hosting y tal. Que habrá gente que diga que es caro y no sé qué. Bueno, esta gente, pues, han ido teniendo sus servers, los tuvieron, creo que en Traficantes de Sueños algún tiempo, los han tenido en diferentes sitios. Al final ahí hay webs de estas súper antiguas, pues, de algún colectivo, de que gente... O sea, de bastante gente. Se les tiene cariño por eso, ¿no? Por el tema. Y muchos se llamarán webmaster y muchas web pondrá ahí abajo. Diseñado para 800x600 de resolución. Internet Explorer, bla, bla, bla. Que no sé qué fue de Internet Explorer, ¿verdad? Otro de los que no sabemos qué pasó. Vale, vamos a ver cosas. Vamos a un poco entrar en materia. ¿Qué ha pasado y por qué vamos a hablar con Turube Seca mi río? ¿Qué es lo que ha pasado? Y vamos a ver qué son los proyectos de singular interés. Que yo esto no sabía qué era, hasta que me lo dijo la madre de Aurora. Me dijo, no, hombre, eso... Cuidado cuando veas eso, porque son pufos. De hecho, son campos de golf, muchas veces se crean para... Son leyes que ahora veremos lo que es para crear campos de golf, para crear, yo qué sé, lo que te dé la gana hacer rápido, sin que haya oposición. Vale, veamos. Los últimos que he estado viendo, vamos ya un poco a entrar en materia. Vamos a ver que en Talavera, vamos un poco a hablar de Talavera, pero no en general de Talavera. Vamos a hablar de los centros de datos a muchos niveles. Pero en este caso nos interesa uno que hay ahora, que es el Facebook, es Meta. ¿Vale? Meta quiere hacer uno de hiperescala, que ya hemos hablado un poquito de que la computación de hiperescala pues no es esos centros de datos que hemos visto mal peinados los cables, sino que estamos hablando de grandes centros de datos como si fueran macro granjas, ¿vale? Que necesitan muchos recursos y que en realidad no son para que tú puedas meter allí tus maquinitas, si pago al mes no sé cuánto, no, son para la computación en nube, es decir, para que eso vaya escalando, ¿vale? Para esto, almacenamiento... ¿Cómo se dice? Para almacenamiento de sus datos y de sus recursos y de la inteligencia artificial y de todo esto que está chupando cada vez más recursos. Ahora hablaremos de eso y veremos algunos estudios. Cuidado. El agua era para refrigerarlos. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de esto.
El caso es que hay muchas cosas que se han hecho con los PSIs. Uno de ellos ahora es el de Meta, ¿vale? En Talavera, pero que vienen 4 más. Ahora hablaremos de ese tema. De momento empezamos con este. Vamos abriendo melones poco a poco, ¿vale? Entonces, este PSI que se ve ahí, campo de golf y zona comercial, esto fue ya hace unos años en los que ecologistas en acción pues llegaron y le dijeron, oye, muy bien que hayáis hecho esto como un PSI, es decir, un PSI es tiene como objeto, que lo he dejado ahí señalado, es la ordenación y el diseño con carácter básico y para su inmediata ejecución, ¿vale? Actuaciones relevantes de interés social económico en el ámbito regional. Un campo de golf súper relevante, súper interesante. Vamos, ahora os voy a poner fotos de lo que están haciendo allí desde entonces. Y sobre todo que se les denunció porque ya que estaban cambiando, ¿vale? La clasificación del suelo, la ley de suelo les decía, vale, ya que estáis haciendo esto, que vamos a ver. Bueno, os lo voy a ir poniendo ya. A ver, la zona. Que veamos la zona donde se ha hecho esto. Este campo de golf que se hizo en su momento es otro de los PSIs que hay hechos en Talavera. Esto es un secarral. Si se ve la foto, se ve el campo de golf verde, todo eso verde, y todo lo demás es un secarral. O sea, es zona pues más de secano, las cosas y tal. Pero de repente te meten ahí un oasis, ¿no? De hecho se ve lo que ocupa, esto es Talavera de la Reina, esto sería Palomares Golf, que es de lo que estamos hablando, de este proyecto que se creó. Vale. ¿Qué es lo que vemos allí? Aparte de eso que acabamos de ver, pues dice, sí, es claro, usaban agua potable, etcétera, etcétera. Luego creo que han ido cambiando cosas, pero bueno. Se les dijo que qué pasaba con el suelo, amigos, que estáis obligados a crear 8 hectáreas o no sé cuántas hectáreas ya que estáis cambiando el suelo de aquí, tendréis que dar zona verde. 8 hectáreas para zona verde, para no sé qué. Y eso no pasó. O sea, prometen cosas que luego no hacen. Y les da igual si les denuncias ya, porque ya está hecho, ya se han llevado su pellizco, les da absolutamente igual, cuentan con ello. Y esto es lo que se ha hecho allí. O sea, aquí vemos, esta de aquí del medio se ve de abajo, ahí esa es la alcaldesa actual. Pero bueno, luego hablaremos de la alcaldesa actual porque sale ahí pues dándole premios a la gente a la gente católica y cosas así bastantes. Que son del PSOE, que me da igual, yo ya lo digo aquí, PSOE, PP, o sea, creo que en estos casos y Castilla-La Mancha estamos hablando de la extrema derecha muchas veces del PSOE. Pero bueno, que se les ve el repeinaos, esto... yo sé que no lo queréis decir vosotros porque está feo hablar de la ropa que llevan, los peinados que llevan, está feo, pero por ahí se ve algún fachaleco, ya lo digo yo por vosotros, no os manchéis, ya me mancho yo y vemos por aquí un poquito pues el repeinados por ahí arriba, por aquí arriba se ve algún repeinadillo así con su ricito, está feo hablar de esto, Yo solo veo caspa. Bueno, se ve mucha caspa, pero se ve, por ejemplo, algún fachaleco por allí. Bueno, cositas. Son fotos que cogió al azar, buscando, si buscáis palomarejos de golf. Vale, esto es una de las cosas que hicieron, ¿vale? Pero está luego el otro PSI nuevo, que está en proyecto de singular interés, ¿vale? El proyecto nuevo es el centro de datos. El otro día fuimos para allá. De hecho, esto está al lado de un polígono industrial, Torre Hierro, que luego queda una zona y luego hay otro pueblo. Y entre medias de eso, que yo creo que se va a ver mejor aquí. A ver, entre medias de eso, aquí se ve mejor. De hecho, no sé si hoy va a ir gente, hoy no lo sé. Según me comentaron por privado, hay una persona que va a ir a grabar por allí. No a grabar, sino a hacer fotos de las aves que hay por allí. Porque ahora veremos que hay bastantes aves. Que es una zona importante. Es una zona importante, justo se ve aquí Talavera. Ahí arriba se puede ver por allí arriba. A ver si lo veo por allí arriba. Bueno, si no se ve en el mapa, digamos, se ve que Talavera está un poco alejado del otro, pero bueno, está en el polígono industrial de Talavera, ¿vale? Y al lado se ve cómo está el polígono y está el pueblo. Está el pueblo se ve muy pequeño, son 5.000 o 6.000 habitantes o algo así ese pueblo, y se ve todo ese espacio hecho fotos. Esto es la vista aérea. Aquí es donde van a ponerlo. Vale, estos son fotos que hice el otro día, la de arriba no y lo del diario tampoco, ¿vale? Pero las que se ven por ahí, pues ahí se ve, pues bueno. Habrá gente que diga, esto es una mierda, ese espacio, ¿para qué? Que lo quemen ya, ¿no? Pero realmente es muy importante porque creo que hay retama también por allí. Es una zona donde hay bastantes conejos, o sea, ves, mierdecilla de conejos. Hay un arroyo, que por cierto, el arroyo les tiraban mierda de una cárnica que hay allí, una empresa de... Sí, una
un matadero que hay en el polígono y tiraban mierdas a mansalva al arroyo. Hay un arroyo que cruza por allí, a ver si lo puedo poner, se ve en el mapa. Bueno, es que no os lo puedo señalar, pero el arroyo de Zarzaleja, ¿vale? Se llama. Ese cruza justo por donde va a estar esto. Y olía mal, y se han tirado no sé cuántos años denunciando a donde ese arroyo llega a otro pueblo. Arroyo de Zarzaleja, creo que se llama Zarzalejo el pueblo, un pueblo por allí cercano, donde les llega toda la mierda, todos los olores de aquí. Ahora les van a plantar también el centro de datos, que también probablemente pues hará algo, o no lo sé, eso no lo sabemos, pero vamos, yo estaría, ojo, a visor por si acaso. La cosa es que allí pues tienes conejos, tienes cosas que pues le vienen bien a estas aves, ¿no? Al final, si les estás quitando el espacio, ya no van a, pues no sé, o sea... no van a tener ese espacio, pues, como dicen aquí en el diario, pues, buitres negros, águilas imperiales, etcétera. Que parece que es que si hablamos de los grandes, bueno, depredadores, en este caso es depredador, ¿no? El águila imperial, que son importantes también, son depredadores naturales. Pues bueno, llega otro depredador aquí también natural, que es el humano, y probablemente pues le quiten este espacio. Pero bueno, era importante, creo que, comentar dónde se va a poner. Ya hemos estado allí, lo hemos visto y probablemente vamos a ir más, y se irá viendo esto. Vale, ¿qué es lo que pasa? Esto llega en un momento que diréis, bueno, pero es que de vez en cuando el río pues tendrá que tener sus sequías prolongadas y eso es natural, es normal. Bueno, sí, pero estamos hablando de que llega en un momento en el que a veces en esas sequías prolongadas que hay en el río Tajo, por ejemplo, esto es del año pasado, se ve como el Tajo, que es el río que hay por debajo justo de esto, de Meta, de donde se va a poner Meta, el río Tajo pierde un 25% de caudal respecto al año pasado. Bueno, vale, dirás, pero bueno, luego llega otros momentos y a lo mejor, bueno, tampoco ha llovido mucho, esto es del año pasado, agosto, septiembre, luego Castilla-La Mancha, este año ya está diciendo que están otorgando ayudas de 100 euros por hectárea a los afectados por la sequía, es decir, hablan de sequía, ya lo nombran, y además dan ayudas, etcétera. Es decir, sí, estamos en un momento en el que puede que esas sequías prolongadas de las que hablan, cíclicas, pues, hombre, llegará momentos en los que compitas con... Yo recuerdo esto, yo recuerdo en los 90 tener cortes de agua en el que no podía ducharme, salvo a una hora muy determinada y tenías barreños y reutilizabas mucho el agua porque no había. Entonces había cortes en el que... Cortes de agua donde tú no podías beber agua, no tenías con qué ducharte, pero pues fijaos aquí, puede que esto esté pasando muy pronto. Que estén compitiendo con los propios ciudadanos de Talavera. ¿Vale? Y allí pensarán si les interesa ese deporte que llaman, es que además lo dicen así, el deporte para los negocios, el golf, pues ese sitio donde van ahí esa gente a hacer negocios, si les interesa mantener eso o beber ellos y tal, eso lo verán. Si empiezan a haber recortes, que ya los hay en sitios, ¿vale? Pues que no nos extrañe que los haya, ¿vale? Entonces cuando los haya, acordaos de que les estáis dejando entrar aquí a Facebook. Porque sí, porque os van a dar mucho empleo. Eso hablará luego Aurora de eso. Vale, veamos el consumo antes de pasar. Que voy a conectar con Modem, con Aurora. De hecho, voy muy bien de tiempo. Pensaba 45 minutos y creo que lo voy a clavar. Ahora pasamos con Aurora y ella nos cuenta más. Vale, pero... gracias por ese follow y Conex. En el restaurante del campo no entra nadie que no esté repeinado, lo digo yo. Hola. Perdonad que no esté leyendo mucho, estoy un poquito... Ahora sí leeré y estaré más atento al chat, pero estoy un poquito hoy que nos vamos ahora de comunión. Tenemos que ir a una comunión. Dirás, yo creo en Dios y todo eso. No, pero al final, pues bueno, son tus sobrinos, tendrás que ir y si sus padres creen en Dios y todo ese rollo, pues no vas a hacer el feo. ¿Sabes? Si me parece bien, pues ya está. Es el día que es especial para ellos, pues ya está. Iremos luego. Bueno, a ver, el agua es para refrigerarlos, sí y no. Ahora veremos. Se usa para más cosas. A ver, el tema del agua. Aquí lo voy a poner por encima, pero esto está sacado de su proyecto, del proyecto que han publicado, ¿vale? Hablan de un caudal medio de agua, litros por segundo, ¿vale? Esto hace pensar que, buenas Pebader, hace pensar que el centro de datos pues va a tener un circuito abierto, ¿vale? En vez de cerrado. Que bueno, veremos que luego muchas veces de lo que han dicho hay bastantes... artículos que han ido saliendo en el que de lo que dicen luego consumen mucho más, pero bueno, veremos cuánto. Y además estamos hablando de agua potable. La cosa es que los datos que hablaban, que está ahí, es
O sea, los datos según la Tribuna de Talavera, en diciembre de 2022, hace nada, ¿vale? Decían que el consumo de agua del hogar por persona al día era de 131 litros. No sé si esto es mucho o poco, lo único que sé es que es una de las zonas más baratas. O sea, Castilla-La Mancha es de lo más barato. Se han ido a los sitios donde el agua es más barata, prácticamente de España. Entonces, también eso lo saben. Eso lo sabe Facebook. Y luego saben que también es el sitio con mayor desempleo. Entonces, estamos yendo a un sitio sin resistencias. Pero sobre todo lo de los 131 litros. Te dices, pero bueno, yo bebo 131 litros. Ya, me tengo que beber 131. Yo no bebo eso, no. Pero cuando te duchas, ¿cuánto te crees que cae? ¿Cuántos litros caen? Cuando lavas, cuando pones, no sé, una lavadora, un lavavajillas, cuando friegas los platos a mano. Que a lo mejor consumes más o menos, depende. Como los laves. La cosa es que eso forma parte del día a día de la gente. Entonces, esto es lo que me hace gracia. Y es que enseguida dirán, no, la culpa es de la gente. No, hombre, la culpa es de estos políticos probablemente también que están permitiendo estas cosas. O sea, vamos a ir a lo grande, no vamos a ir solo a las personas que también, que tendrán que ducharse, tendrán que beber agua, etcétera. Y que creo que eso está por encima, bueno, y de los animales también tendrán que tener sus zonas. Pero Facebook, es que Facebook, os lo digo de verdad, creo que es irrelevante. O sea, Facebook es irrelevante. Si desapareciera, incluso sería bueno para la sociedad. O sea, estamos hablando de algo malo que lo han declarado como algo importante. No es importante. Facebook es malo. Ya se ha demostrado. De hecho, ha salido esta semana una noticia en la que incluso... No estás loco, dice la noticia. No estás loco. Facebook, o sea, WhatsApp en este caso, te espía, es decir, graba tus conversaciones. Ese lo tengo por ahí. Os lo voy a pasar el articulillo por si lo queréis. No estás loco. WhatsApp escucha todo lo que dices y sin tu permiso. Dirá, esto es una locura. Venga, me voy a poner aquí el... No, hombre, que es que esto ya se ha demostrado muchas veces. Entonces, pero ya al margen de eso, o sea, la gente creo que les da igual. Creo que en este tipo de luchas, ¿vale? Hay muchas formas de luchar y una de ellas es la de ir por el tema de los datos, que creo ya que al nivel que estamos les da absolutamente igual la privacidad muchas veces a la gente. Entonces, pues habrá que decirles también que está compitiendo contigo también, ¿no? Como es en el caso. Bueno, la cosa es que no voy a parar a detenerme en esto porque estoy viendo a Aurora por aquí, que está súper nerviosa. No, la estoy viendo por aquí, creo que ella me escucha a mí. Y voy a intentar conectar, ¿vale? Entonces voy a intentar conectar con modem a la vieja usanza. Con un modem 56K. Ojito con caer en conspiranoia. Efectivamente, Gregorio Sánchez. Esto es uno de los temas que estamos... que cuando empiezas con esto, yo ya he visto por ahí algunas, ¿eh? De hecho, hay una conspiranoia que dice que nos quieren hacer comer insectos y gusanos. Bueno, cuidado con eso, si es verdad. Are you from the past? Efectivamente, eso es de la serie IT Crowd, ¿no? Vale, veamos. Conectar, voy a conectar. A ver si... ¿Se debería de estar oyendo la conexión? Hostia, espérate. A ver si consigo... Vale, Aurora nos va a hablar ahora de todo. ¿Ha conectado? Sí. Estamos ahí. ¿Estás ahí, Aurora? ¿Me oyes? ¿Hola? Hola. Vale. Joder, perdonar por el sonido, pero bueno, era la forma que tenía de conectar con ella. De hecho, va bastante bien la conexión, por lo que veo. Vale, pues... Espera. Voy a pasar y te voy a ir haciendo a ti una serie de preguntas, ¿vale? Mientras buscan los papeles, comentamos, evidentemente, que tu nube seca mi río somos tú, yo y un poco más de gente que no podemos explicar, y que por qué nos metimos en esta historia de tu nube seca mi río. Pues tiene mucho que ver con una de las cosas que ha comentado antes Fanta casi de pasada, y es el aeropuerto Ciudad Real. En mi caso, yo fui una de las familias afectadas que cuando nos pusieron el aeropuerto encima, y digo literalmente encima, nos expropiaron los terrenos diciendo que era un proyecto de singular interés. Y nosotros, mi familia, hemos estado 17 años peleando contra la Junta de Castilla-La Mancha. Y por cierto, ganamos, ¿no? Porque no es normal que para un uso privado se expropie un terreno privado también diciendo que es un uso público. No sé si me estoy explicando. Es decir, que ahí yo creo que la Junta se ha metido en un fregado importante. Entonces, vale, pero... a nosotros nos...
todas las mismas historias que están contando la gente de Talavera, que es que va a haber Ujú. mucho trabajo, que el progreso es más importante que cualquier cosa, que la vida de esa gente, de esos pueblos pequeños, no importa nada, que la vida de que el medio ambiente y las aves protegidas, en nuestro caso eran las abutardas, no importaban nada. Entonces nosotros cuando vimos que empezaba todo el tema de Meta Talavera, pues sentimos que había como un paralelismo muy fuerte con lo que nosotros ya habíamos vivido. Vale, pero ¿qué es lo que ha pasado, Aurora, esta semana? ¿Qué ha pasado? Vale, Cuéntanos. pues contar que nosotros no llevamos ni siquiera un mes como proyecto, ¿vale? Entonces, esta semana por fin sale el artículo del País, que se retrasa por todo el tema de la dimisión del tipo de inteligencia artificial, y entonces sale el artículo en el País y se crea como una onda expansiva de información sobre el tema, ¿no? Entonces, ahí se explica que va a venir Meta a Talavera, que van a gastar todo lo que van a gastar de tal, y toda la información y los artículos científicos y todo lo que ya ha pasado en otros países. Entonces, justo pilla a Paje en Fenavín, que quien no es de Castilla-La Mancha, hay como varios eventos grandes a nivel regional y este es uno, que es la Feria del Vino. Entonces a Paje le pillan en Fenavín, que era el día que como que se iba a lucir y contar lo bueno que es justo antes de las elecciones, y alguien que se ha leído el artículo, ni idea, le pregunta, oye, ¿y qué le parece que venga a Meta Talavera justo en época de sequía? Y entonces Paje va Espera, y suelta. espérate, Aurora, que es que lo tengo el vídeo. ¿Lo pongo? ¿Me oyes? Sí, Vale, mejor. lo pongo, aunque sea que se oiga de fondo y lo vea la gente. Esto fue la respuesta que dio, ¿vale? La dio el otro día. Vamos a darle. Pero la realidad es que no voy a permitir nunca, no podemos permitir que una sola empresa deje de establecerse en esta tierra porque le falte agua. Solo faltaba, pero solo faltaba, pero solo faltaba. Esto podremos tener otros problemas, pero no podemos tener este, ¿no? Vale, ya lo he puesto. No sé si tú no lo habrás oído, pero da igual. He puesto a Paje diciendo... La gente le aplaude, pero la gente es que aplaude lo que diga. O sea, estamos hablando de palmeros que están allí puestos para aplaudir. Pero en este caso, da igual la barbaridad que digas, que le pilló muy de sorpresa, ¿no? Da igual lo que digas. Perdonad, el chat no se está viendo, ahora lo coloco. Él no entendió ni lo que le hayan preguntado, ni lo que estaba implicando lo que decía, sinceramente, porque si no, no se entienden las declaraciones donde diga que es más importante que venga una empresa extranjera a montar un negocio que implica un extractivismo brutal frente a la gente que ya vive ahí y frente al medio ambiente que ya está presente. O sea, es que es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues a Paje le pilló con el pie cambiado, a la alcaldesa de Talavera también, que dijo, uy, pues no lo entiendo, si el proyecto estaba muy bien hecho. Pues claro que estaba muy bien hecho. Estaba hecho a medida. Estaba hecho a medida para Meta. Lo que pasa es que no está hecho a medida ni para la gente de Talavera, ni para el medio ambiente, ni para la otra gente que vive de la economía que ya está en Talavera. Y cuando digo Talavera, perdonadme, porque estamos hablando de que esto afecta no a Talavera de la Reina, sino a toda la comarca y, por supuesto, en todo lo que hablemos con el Tajo, va a implicar a todo el resto de ecosistemas y de culturas que van respecto al Tajo, es decir, también a Extremadura, también a Portugal, y ahí sigue la polémica. La polémica sigue con que la información, por supuesto, llega a Portugal y se empieza a crear polémica en Portugal diciendo, ya están estos españoles haciendo un mal uso del Tajo y nosotros los portugueses que estamos en sequía sufriendo las consecuencias, y lo dicen con toda la razón del mundo, la verdad. Entonces, bueno, Pero, pues empezó... perdona que te interrumpa, pero ¿por qué sería preocupante que se establecieran, digamos, aquí? Yo voy a hacer de abogado del diablo, perdona. Pues sería muy preocupante que un centro de datos se estableciera aquí, porque sería la punta de lanza para que se establecieran el resto de centros de datos. Explico, es decir, no solamente es que tengamos un centro de datos de hiperescala que va a tener un consumo absolutamente brutal, sino que el peligro es que se van a establecer otros 15 en el plazo de un año. No sé si nos estamos explicando, es decir, que están utilizando las zonas más deprimidas a nivel rural para establecerse. Y esto tiene un impacto brutal, como hemos dicho, porque son centros de un tamaño gigantesco, es decir, ya hemos visto el espacio que ocupa, que es más grande que todo el centro industrial de una ciudad que ya es industrial, es decir, que van a coger 10.000 hectáreas, que se van a cargar vías pecuarias, el águila imperial, se van a cargar al buitre negro y a todo el ecosistema que hay ahí. Además,
de hacer eso, tenemos un impacto de agua absolutamente brutal. Y para seguir, tenemos un impacto a nivel de energía absolutamente descontrolado. Esto es solamente un centro de datos. Entonces lo multiplicamos por 15. Y ahora lo multiplicamos por 15 en cada uno de los países. Y entonces, si estáis pensando en cambio climático, lo podéis imaginar. No cumplimos los objetivos de descarbonización si plantamos un solo centro de datos. Vale, y a ver, se me ocurre así, ¿por qué querrían estas empresas multinacionales poner los centros de datos, digamos, en Talavera, en este caso, o aquí en España en general? ¿Por qué? Pues es una cuestión puramente de colonialismo tecnológico, es decir, tú vas a ir a aquellos sitios que no tengan mucha contestación social. Tú vas a ir a esos sitios donde el decrecimiento de la población ya esté, de crecimiento de la población, no de crecimiento ecológico, ojalá, el decrecimiento de la población ya esté tan avanzado que la población esté envejecida, que estén deseando que haya puestos de trabajo la poca gente que queda y que digan, bueno, pues nos comemos cualquier tipo de proyecto con tal de que nos instalen esto, que es lo que pasó en mi pueblo con el aeropuerto. No, el aeropuerto, progreso, jiji. Pues no tuvo ni un solo trabajo. O sea, la verdad es que tenemos que decir que no hubo trabajo, que lo único que consiguió es que la gente que estábamos en el pueblo tuviéramos que emigrar, y esto va a pasar con Meta mucho más bestia, porque aquí estamos hablando que se quedan sin agua. Entonces, una cosa que diré yo aquí, perdona que te interrumpa, Aurora, voy a quitar la imagen para que se vea el chat. El tema es que sí, dicen esto de los puestos de empleo. Yo he estado mirando lo que decían de los puestos de empleo, que lo han vuelto a repetir esta semana en La Voz de no sé qué, en la Tribuna de Toledo. Bueno, los medios, digamos, afines a la gente que está un poquito metida en esto, que estaban como diciendo, no, si no pasa nada, si agua no tenemos problema. A ver, lo que decían era los puestos de empleo todo el rato, ¿vale? Y sobre todo el tema es de los centros de datos, y sobre todo estos, cuidado, porque en otros todavía contratan a gente y tal, tienes manos, servicio de manos remotas, cosas así, pero aquí ¿qué manos remotas? Si tú no ni pintas ni cortas, aquí las empresas no van a tener sus datos allí. Esto es para Facebook, para Meta en este caso. Va a ser para estos proyectos, ¿vale? Para WhatsApp, para almacenamiento y procesamiento de sus proyectos, no tuyos, ¿vale? Entonces, ¿a quién van a tener? Pues probablemente gente trabajando en la India, en Estados Unidos, o sea, no van... Alguien habrá que, yo que sé, un jardinero, pues tendrán que poner allí un pequeño jardín y contratar a alguien, no sé si me explico. Algún puesto darán, pero en general son puestos muy especializados que la mayoría se hacen remoto. Cambiar un disco, pues bueno, alguien puede estar allí, pero no vas a ser tú el que lo cambie, no sé si me explico. Tú que estás en Talavera, pues no vas a ser tú, hazte a la idea. ¿Contratarán a algunos? Sí, pero hagámonos a la idea de que el trabajo que da es ridículo, ¿vale? O sea, no merece la pena. Esto lo investigó Julia Ron, que es una de las investigadoras que han trabajado sobre las resistencias. En este caso, ella lo investigó con respecto a Holanda y vio que efectivamente no se creaban puestos de trabajo allá donde había centros de datos. Al contrario, se destruía. Claro. Es lo que pasa con todos los macroproyectos. Es decir, no se crean puestos de trabajo con las macrogranjas, se destruyen. Sí, eso es, parece que no... Como que va contra... No, es que es así. En realidad, las macrogranjas, por ejemplo, cuando se han instaurado, ¿no? en Zaragoza, la zona de Aragón, en bastantes sitios, es que cruzas por allí y huele mal porque están... la gente luego no puede beber agua, es decir, tú vivías en tu pueblo, te han puesto una cosa de estas, de repente el agua se contamina, tú ya tienes que estar comprando agua mineral para quedarte allí, es decir, el agua... Te lo cargas. Hay zonas que vivían, yo que sé, de aguas termales, naturales, por allí, que ya no puede ir la gente, el turismo se va. Es decir, al final se están cargando muchísimo otro empleo. Dice Headbanger, irán a buscar al que cobre más barato en otro país, no saben nada. Efectivamente, es que esto es el tecnocapitalismo, o sea, esto es puro extractivismo. Entonces, lo mismo te extraigo el litio de no sé dónde que cojo y te extraigo el agua de una zona con sequía, porque no olvidemos que es que encima hay una tendencia que dices, yo no entiendo por qué me vas a instalar un centro de datos en un sitio de alta sequía, pero es que curiosamente es un patrón que se repite constantemente, es decir, que se van a Oregón, que te vas a Utah, que te vas a Arizona, que te vas a Chile. Chile, no sé si sabéis que es una sequía de 14 años llevan ya de sequía, ¿no? Entonces te vas a sitios de alta sequía porque te da igual, porque eres tan grande que vas a competir con los recursos. Es decir, que Fanta ha puesto una referencia que espero que hayáis pillado, porque ahí seríais de las nuestras, que es la referencia de Dune. O sea, Dune
es ciencia ficción que te habla del extractivismo de recursos de una macroempresa en un país más pequeño. Entonces, bueno, pues es que es exactamente esto lo que están haciendo. Por eso vendrían a Castilla-La Mancha y por eso irían a los otros sitios que hablaremos más adelante. Vale, te quería preguntar, ya que estamos, sobre el tema de, bueno, y hablemos del gasto energético. A ver, ¿qué supone a nivel energético? Ya no de agua, de energético. Porque, bueno, Pues cuenta, perdón. el energético es el más brutal de los que tienen, pero explicamos que los centros de datos hiperescala intentan venderse como que ellos son a nivel de eficacia más eficaces que los otros centros de datos y llevan razón. Lo que pasa es que el tamaño es tan grande que a lo mejor la pregunta antes es, ¿hay necesidad de meter un centro de datos? O sea, quiero decir, o sea, me estáis comprando todo el hecho que hay que hacerlo y que si hay que hacerlo tiene que ser más eficaz. El progreso, hombre, el pasar progreso. de si antes éramos capaces de meter, o sea, si hemos creado videojuegos tan impresionantes como el Doom que nos caben en un test de embarazo, a lo mejor podemos tener un internet que consuma menos, a lo mejor podemos tener unos servicios tecnológicos que consuman menos y por tanto no necesitemos unos centros de datos tan demandantes. Bueno, el consumo es tan bestia que cuando en Singapur han llegado al 7% del consumo eléctrico, allí el país, que no es que dijeras que tenía una gran movilización social, dijeron moratoria, paramos y que no entre ni un solo centro de datos más, porque se dieron cuenta que a la velocidad que estaba creciendo el consumo energético de los centros de datos era absolutamente imposible cumplir los compromisos con el cambio climático. Pero no solamente eso, es que estaban dejando sin energía a otros sitios. En el caso de Irlanda, una de las entidades sorprendentes que se ha posicionado como activista básicamente en la lucha contra los centros de datos ha sido el equivalente a la Red Nacional de Energía allí, ¿no? Que se llama Airgrid, ¿no? Ellos estaban diciendo, es que nos están diciendo que consumen X, pero necesitan X más toda la energía de respaldo, más la energía que tienen de ellos de emergencia en el propio centro de datos, ¿no? Entonces es una cantidad de energía absolutamente brutal y para que veamos cifras, hay un estudio de la Unión Europea que dice que para 2030, es decir, ya, a la velocidad que estamos yendo, consumirían el 30% de las emisiones de efecto invernadero dependerían de estos centros de datos. Joder. 30%. Es decir, que a día de hoy ya están consumiendo más que la industria de la aviación, que la tenemos como una de las grandes contaminantes con respecto a cambio climático. Pues ya están consumiendo más en energía que eso. Entonces, es una barbaridad. No sé si a vosotros las cifras no se os ponen los pelos de punta. Claro, es que yo creo que aquí ya entra el dilema, que es como, vale, pero entonces si usamos otro recurso y competimos en recursos, ¿no? Como es el agua, para quitárselo consumiremos menos energía, pero al final estás quitando, o sea, es el pez que se muerde la cola, ¿no? De algún modo, es decir, si intentas reducir el gasto energético con agua potable o con este tipo de sistemas que le sale más rentable, supongo, ¿no? Porque, bueno, no quería hablar de eso. Quería hablarte sobre todo antes de pasar a eso, que yo creo que lo vamos a hablar. Era preguntarte por la IA. Creo que por aquí hubo un artículo bastante chulo que lo voy a poner ahora en pantalla de Ana Valdivia, ¿vale? ¿Qué tendría que ver la IA con todo esto? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con esto? La IA, la realidad virtual, el streaming, todas estas cosas, la mayoría de los datos que estamos diciendo se han tomado con datos anteriores a 2020. Y no sé si os acordáis de un pequeño detalle que pasó en 2020, ¿no? Que es que hubo una pandemia mundial, muchísima gente nos quedamos encerradas en casa, se ha producido un hábito de quedarnos más tiempo en casa y en ese confinamiento y posterior sedentarismo y encierre en casa hemos empezado a utilizar más servicios de internet. A la vez están emergiendo ciertas tecnologías, entonces la combinación de ambas se ha producido un fenómeno muy curioso. Y es que esas tecnologías ya las hemos hecho como normales, como es decir, estoy viendo un streaming a la vez que estoy trabajando. No sé si os pasa eso, que vosotros antes escuchabais la radio. Yo soy de las que escuchaba antes la radio y decía, mira, qué bien, estoy escuchando la radio, que me llega tal, no consumo casi energía y ahora estoy viendo un streaming a la vez que estoy trabajando. Entonces, bueno, está siendo complicado porque esos servicios emergentes consumen un montón de energía. Un ejemplo de ello es, ¿os acordáis de Tiger King? Que por cierto, una serie buenísima en Netflix, ¿no? Un tío bastante psicótico, como dirían mis colegas de Postnow.
Bueno, pues Tiger King lo vio muchísima gente en Estados Unidos. ¿Cuánta gente lo vio? Lo suficiente para que en los 4 meses que estaban de confinamiento en Estados Unidos, los 4 meses más graves, consumieran tanta energía como Ruanda en un año. Hostia. Entonces, es ese tipo de energía la que estamos contando. Y la inteligencia artificial es muy demandante, tanto en la creación de la propia inteligencia artificial, es decir, cuando le estás metiendo todos los datasets, todo el input, toda la investigación, como cuando luego estás haciéndole preguntas. Es decir, que tú dices, bueno, ¿qué gasta más? Si me lavo los dientes y cierro el cepillo o me ducho de manera corta, a lo mejor no estamos pensando que hacer una pregunta de coña a ChatGPT gasta más que si hubieras abierto, te has dado 3 duchas. No sé si me estoy explicando. Bueno, y ahora que has comentado el tema de, perdona, de los cepillos de dientes y tal, el tema es que a veces venden estos cacharros también como que se conectan a internet. ¿Para qué? O sea, pregunto, ¿para qué quieres un cepillo de dientes que se conecte a internet? O sea, creo que hay que preguntarse muchas veces es si realmente sirve para algo esto. Porque a veces sí, ¿vale? Pues vale. Pero muchas otras yo creo que estamos hablando de gilipolleces. Creo. Claro, entonces como comentaba, estos servicios emergentes van a consumir aún mucho más energía de lo que esperábamos. O sea, quiere decir que todas esas cifras que nos estamos dando, que nos preocupan de cuánto consumen a nivel de energía, pues son muchísimo mayores. Y al menos las cifras de energía todavía nos hacen los cálculos y las explican, ¿vale? Porque ya veremos que con las del agua son mucho más opacos. Sí, comenta por ahí, comentan en el chat, para el común de los mortales lo primero es comer y trabajar, el resto es secundario. Es terrible, pero es así. Mientras haya necesidades habrán aprovechados. Y sí, bueno, comentan que si le preguntas a la gente WhatsApp o un entorno para las águilas, porque lo mismo hasta dicen que moran las águilas. Muchas veces es una pena porque llegan a sitios, pues iba a decir empobrecidos, pero no es así. O sea, Talavera lo que tiene es mucha tasa de desempleo, pero realmente es una zona donde hay industria también, ¿no? Donde, bueno... sí, en comparación con el resto de la provincia, evidentemente sí. O sea, en comparación con el resto de la región, yo diría. Pero es una zona en general, Castilla-La Mancha es una zona pobre. Esto es así. Si la comparas con muchas otras, ¿vale? En general, pues saben dónde van. Es decir, que Toledo tiene mucha más industria al estar cerca de Madrid que el resto de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí. Y a su vez Talavera como ciudad tiene más, pero precisamente de esto se valen. Te quería decir, esta es una... Voy a volver a hacer de abogado del diablo, lo siento, ¿vale? Pero ¿esto no podría hacerse con renovables? Claro, greenwashing. Ellos son conscientes de que no pueden tener tanto consumo energético. Además, a ellos no les sale rentable todo esto. Espérate, voy a ponerte por aquí un GIF, lo siento, es que has dicho greenwashing. Ahí está. Vale, perdón, sigue. Vale, pues sí, hay una parte que ellos son conscientes de que podría hacerse con menor gasto energético, mayor eficiencia, no lo van a hacer, pero entonces llegan y dicen, bueno, vamos a meter renovables. Bien, y es probable que lo de Talavera sea porque tenemos una cantidad de sol que les permitan poner placas solares. En Holanda también les dijeron, oye, os vamos a poner molinos de viento, y les hicieron creer que los molinos de viento eran para molinos de viento. Aerogeneradores eran para el propio pueblo donde les metían el centro de datos, y en realidad era solamente para el centro de datos, y ahora tenían el centro de datos y el ruido de los molinos de viento porque los habían hecho demasiado cerca del pueblo. Cuidado, que los centros de datos también emiten ruido, ¿eh? Hay gente claro. Por ahí ya en algunos sitios, pero bueno. Entonces, ¿podría ser todo con renovables? Ojalá que lo sea, solamente que las renovables no están funcionando todo el tiempo. O sea, la mayoría de las renovables que están funcionando a día de hoy y donde las están poniendo, no te has ido al mar y me puedes coger energía maremotriz que a lo mejor funciona de día y de noche. Te has ido a un sitio que o sopla el viento poco frecuente o viene el sol. Entonces, de noche, ¿tú con qué te alimentas? Tú te vuelves a alimentar de la red eléctrica. Y le vas a pedir a la red eléctrica que te garantice siempre el doble de energía. Pero además, como sabemos por otras luchas, como lo de Amazon en Huachuruba, justo en Chile hay como 4 o 5 proyectos. Y ahora mismo el que está al mismo nivel de ejecución que el de Talavera es el de Huachuruba. Pues en Huachuruba se han dado cuenta de que les ponen 47 redes de alta tensión, ¿vale? Eléctrica. Porque ahora habéis pensado que toda esa cantidad de energía no tiene ningún impacto. Bueno, pues 47 en el monte, 47 torres de alta tensión. Y además metes, no sé si eran como 27
macrodepósitos de gasolina con una barbaridad de gasolina para el caso de no sé cuántos generadores de emergencia. Entonces, claro que se puede hacer con renovables, pero no olvidemos que van a necesitar el doble de la energía eléctrica. Y en el caso del Tajo, esto tiene una doble implicación, que es que estamos diciendo, esto afecta al agua, esto afecta al Tajo. Y el Tajo, uno de los problemas que tiene es que el Tajo no fluye. No sé si sabéis que tú te montas en una piragua en Toledo y no podrías llegar a Portugal, porque entre medio hay no sé cuántos embalses que pertenecen a Iberdrola y todo el resto de compañías, ¿vale? Espera, antiguamente sí. O sea, creo que hubo un concurso hace ya muchísimos años por ahí de que se podía hacer eso. Hace 100 años, sí. Hace 100 años, desde entonces cuando... Perdona, bebe agua. Ah, que me muero. Cuando empezó Franco con los embalses and company, pues ya no había manera de cruzar. Entonces, si nosotros encima estamos tirando más de la red eléctrica, vamos a estar presionando para que sigan habiendo embalses que encima siguen destrozando el Tajo, ¿no? Entonces, cuidado porque tampoco, o sea, vamos a estar afectando bien por el consumo de agua directo, bien por el consumo de electricidad que implica agua de manera indirecta en España, ya que España tiene muchas hidroeléctricas. Claro, pero a ver, yo creo que también estamos yendo como muy rápido en esto, ¿vale? Y una pregunta que yo creo que la gente se plantea cuando le dices lo de los centros de datos es ¿para qué se necesitan? O sea, explícame un poquito mejor el tema este del agua, es ¿para qué necesitan los centros de datos ese agua, el agua? Que parece como raro, ¿no? Es muy sencillo. ¿Y ese agua no se reutiliza? Hay dos tipos de... Yo no soy experta en ingeniería. Yo lo único que puedo decir es que mirando la información que ellos dan, mirando la información de lo que ha pasado en otros países y mirando los informes técnicos de las entidades, sabemos que hay como ciclo cerrado y ciclo abierto. Lo correcto sería que fuera de ciclo cerrado y que gastaran menos agua, ¿no? Pero eso no lo hacen porque entonces gastarían más energía. Entonces lo que hacen es de ciclo abierto. ¿Ciclo abierto qué significa? Que cogen el agua, enfrían, evaporan. Entonces no sé si tienes las imágenes de que se ve la evaporación, pero si tú en un río metes algo que evapora parte del agua, estás rompiendo todo el ciclo del río. Aunque sea poca cantidad, pero ya estás rompiendo el ciclo. Y claro, un pequeño detalle es que dice la gente, bueno, pero vuelves a meter el agua al río. Sí, claro, vuelves a meter el agua a 100 grados. Mete tú un pescado a 100 grados a ver qué le pasa. Porque en mi casa eso se llama cocer un pescado, ¿no? Entonces estás cociendo un pescado, cociendo una planta y por supuesto que el agua no sale limpia. Es el pequeño detalle que no sé. Sí, entiendo que eso es uno de los problemas, ¿no? La contaminación. O sea, la contaminación, que es que en Holanda, por ejemplo, se dieron cuenta, pero por informes que se pusieron a hacer la gente, ciencia ciudadana, y medir la contaminación del río. Y entonces allí se dieron cuenta que el río estaba saliendo con contaminantes que no antes no tenía. Perdona, te interrumpo, Aurora. Lo que dice Headpanel, el agua caliente. Sí, es verdad que lo vierten vierten agua caliente. De hecho, bueno, se llega a evaporar. Hay fotos por ahí de bastantes centros de datos donde se ven las turbinas, digamos, de salida, donde están evaporándose. De hecho, se ven por la noche con alguna luz de allí y ves cómo se está evaporando agua. Sí, pero al margen de ese agua caliente que supera los 100 grados y se empieza a evaporar, depende de qué circuitos, ¿no? De agua, el tema es que se mezclan con químicos muchas veces pues entiendo que para enfriar más, y luego los vierten. Y yo no creo espero que no, o según dicen en el informe, no hagan eso, pero claro, hay una contaminación ya simplemente por el hecho de ¿no? alterar el curso del río, en este caso, del agua, pero sobre todo verterla caliente, es decir, no destrozará eso a lo mejor. O sea, si yo empiezo a echar agua caliente ahí al río, no sé si afectará. Vamos, no, eso no lo sé. Pero creo que sí. Lo que pregunta Headbanger no lo sé. No tengo ni idea. No sé si lo sabe otra persona del chat, ¿vale? Pero entonces sí, es un destrozo. O sea, es un destrozo a nivel de agua. Y es un destrozo en un contexto y en un país de sequía y en un contexto de cambio climático. Y sobre todo que penséis que el de Amazon será uno. Pero lo que sabemos además por el resto de países es que donde se han implantado, o sea, a mí esto me sorprende mucho porque, claro, yo en Post-Apocalipsis Now llevamos muchos años cubriendo como información de una manera rápida. Algunos temas nos centramos, otros no. Por Dios bendito. Vale, bebe agua, que mira, he puesto una foto en la que se ve evaporación, ¿vale?
He puesto una foto de fondo. Bebe agua. Joder, está jodida, ¿eh? Hay que hacerse unos test antes de ir ahora. No, ya lo he hecho. Ya, pero hoy. Sí. Lo hiciste el otro día. Sí. Hay que ir porque vamos a ir de comunión. De comunión. Vale. Bueno, pues la historia es que en otros países, por ejemplo, en Oregón han dejado regiones, o sea, en Amazon, en Oregón ha dejado regiones enteras sin agua. En otros países ya ha habido problemas, ya ha habido contestación social. En concreto en Estados Unidos ha habido mucha contestación social con respecto al tema de cuánta agua estaba chupando. En otros países como Holanda ha habido contestación social, en Irlanda ha habido contestación social. En Londres les preguntaron, oye, ¿cuánta agua estáis chupando los centros de datos del Támesis en plena sequía? Estaba el Támesis que da asquito verlo. Bueno, la verdad es que siempre da asquito verlo. Siempre. Bueno, de vez en cuando sube. Esta vez era por falta de agua, no por suciedad. Entonces, bueno, pues está siendo terrorífico que en otros países se conozca esta información y aquí, por lo que sea, en España todavía no. Y encima lo comentas y te viene el tecnosolucionista a cambiarte el tema y decirte, ¿y no se podía hacer de manera más eficiente? Que no. Dejaros de... Sí. Vamos a la parte que es ¿para qué? ¿Por qué necesitamos estos centros de datos? Mira, Gregorio Sánchez cuenta en el chat, dice que lo del agua caliente en el río lo veo menos problemático que la evaporación o la contaminación del agua. Habría que incidir en medidas medioambientales hídricas. Y cuidado, porque esto lo quiero enlazar con una pregunta que es, vale, estamos hablando de agua, de energía, pero... por un lado, ¿crees que gastará esto más de lo que dicen en los informes? Y por otro lado, si esto no afectará directamente a la población. O sea, directamente, de alguna manera. Cuéntame. Mira, bueno, es que en el orden que quieras. Claro, el papel lo resiste todo. El papel, nosotros estamos diciendo que la cifra nos parece alta y alguien diría, bueno, pero con respecto al caudal de Tajo no es tan alta. Y decimos ya. Pero nosotros sabemos que una cosa es lo que dicen ellos. Además, en la cifra esa, que sepáis que es en un contexto, o sea, la cifra media de 200, o sea, si Fanta lo puedo mirar, hay una parte que dice valle punta. Hay una parte que dice punta. Pues efectivamente, si miráis lo que consume... No sé si lo tengo aquí a mano, lo tengo en otro lado, pero bueno, da igual. Bueno, en punta sería mucho más alto. ¿Y qué contextos puede haber de punta? Aumento de la temperatura. ¿Y en qué contexto está Talavera? Busco. Aumento de la temperatura. O sea, si ya estamos teniendo temperaturas de 40 grados de media, ¿cuál va a ser la temperatura media que va a estar consumiendo? Eso solamente con aumento de la temperatura externa. Pero si además tenemos en cuenta que, por ejemplo, sabemos que empresas como Microsoft en Holanda han tenido 5 veces más consumo el que dijeron que iban a tener y en Alemania también, si tenemos en cuenta que hemos dicho que todos estos datos son antes de que aparecieran las cosas emergentes como la inteligencia artificial, los streaming, los juegos en línea, tweets como este. Juegos en línea no, juegos en stream también. Juegos en stream, cuando tú podías estar jugando al Doom antes en tu casa, ¿no? Digo Doom o digo el Zelda. Sí, me refiero que tú antes tenías bajado el juego, digamos que podrías jugarlo incluso offline, ¿no? Sin necesidad de una conexión. Ahora es que el juego no lo tienes tú tampoco. O sea, el juego está... Claro, dice, igual que las películas, no las tienes tú. La sequía está afectando seriamente al caudal de los ríos. Si encima esquilmamos recursos hídricos, es un desastre. Y la pregunta es, ¿estamos esquilmando todos los recursos hídricos? ¿O es una empresa de fuera quien está esquilmando los recursos hídricos y no está dejando aquí ni siquiera el pagar los mínimos impuestos de Hacienda? Porque recordamos que son empresas que lo que hacen es que están en paraísos fiscales. Tema impuestos, yo creo que es un tema que hay que ver con detenimiento, ¿vale? En otro momento lo haremos, porque me puse a mirar un poquito, así te lo digo por encima, pero simplemente mirar el tema de los impuestos que deberían de pagar por el agua. Simplemente con el agua que están gastando deberían de pagar muchísimo más, porque si calculas lo que pagan ya los ciudadanos por esos 131 litros, en este caso en Talavera, si los calcularas, ellos no pagan eso. No sé si me explico. Es decir, estas grandes empresas no pagan eso. Y luego el tema de... explícanos qué es eso de colonialismo de datos. Pues el colonialismo de datos es que están utilizando nuestros recursos para crear ellos sus imperios de datos, sobre todo que estamos hablando de empresas cuyo principal objetivo es traficar con nuestra privacidad. Dicho así, no te están espiando a ti, Mari Carmen, para que nos cuentes qué vas a hacer de comer, pero sí están espiando a ti, Mari Carmen, de cuáles son tus deseos, cuáles son tus miedos, si tienes sueño, si no tienes sueño, para venderte algo
y ese es el problema, ¿no? Para incidir en tu capacidad de voto. Lo hemos visto en las elecciones tipo Brexit o Estados Unidos. Para incidir en tu pensamiento político, sin ir más lejos, ¿no? Y ponerte ciertas cosas y no otras. Eso es lo que están haciendo empresas como Facebook. Eso es lo que hacen las Big Tech, ¿vale? Entonces, si para hacer eso, por eso te recogen un dato que es, hola, quiero ver, por ejemplo, yo voy a ver Tiger King, ¿no? Entonces, podrías recoger un dato. Pero ¿por qué recoges un dato y grabas mi micrófono y a la vez hacen... O sea, están recogiendo tantos datos a la vez para que les sirven para traficar con ellos. Para traficar en el sentido de luego probablemente intentar vendernos cosas, ¿vale? Por ejemplo, ya se ha demostrado que WhatsApp, cuando tú tienes WhatsApp en el móvil, yo ahora mismo toda esta conversación que tengo un WhatsApp en el móvil, pues la estoy transmitiendo directamente al señor Zuckerberg. Te estás haciendo doble stream. No estoy haciendo un doble stream aquí. Estoy haciendo un doble stream. Y cuidado, la conversión, yo esto voy a hablar, ¿vale? Te lo comento, es el tema de... Yo he trabajado en una televisión, ¿vale? No voy a decir cuál, pero televisión, digamos, digital, de streaming, y en la que tú le hablas al mando, ¿no? Tú coges al mando y le dices no sé qué, o busca no sé qué, o lo que sea. Y eso se queda muchas veces grabando, pero al margen de eso eso se tiene que procesar, es decir, eso o bien tienen su propia herramienta. Gracias por ese follow, Alex. Bueno, tú tienes tu propia herramienta o puedes tener la que usan muchos, que es la de Google. Google tiene un servicio que mediante una API pues te va convirtiendo ese audio, o sea, se lo estás pasando a Google. Muchas de estas televisiones se lo pasan a Google, ¿vale? No voy a decir cuál, pero bueno. Y entonces Google coge y la convierte a texto, ¿vale? Tiene que procesarla. Eso es un comando, o sea, tú yo quiero subir volumen. Tú le dices a Alexa, imagínate Alexa, o le dices a lo que sea, al cacharro, búscame Terminator 2. Quiero ver Terminator 2. Eso tiene que hacer una búsqueda en una base de datos, ¿vale? Tiene que ser súper rápido, tiene que ofrecerte el resultado lo antes posible y tiene que convertir de voz, de audio. O sea, el audio lo has tenido que mandar, lo tiene que procesar, lo tiene que convertir a texto, tiene que ejecutar la acción en la base de datos, la query, ¿no? Devolvérsela, una base de datos que probablemente sea con miles de tablas, o sea, costoso. Todo eso son cada persona que cada vez que dice algo. Cada vez que dices algo, hace todo ese proceso y luego te lo tiene que devolver, ¿vale? O sea, realmente es un proceso costoso. Un proceso que si todo el mundo lo hiciera a la vez, pues pasaría como con los bancos si todo el mundo saca el dinero a la vez, ¿no? O sea, no se podría. Pero aún así, bueno, medio lo resisten, ¿no? O sea, tienen CDNs, etcétera. Perdón por hablar de tecnicismos. Nada, quería un poco, era porque no nos vayamos mucho de tiempo, ¿vale? También quería un poco preguntarte, pues, que si esto, pues no sé si afecta a aves, afecta, yo qué sé, vías pecuarias, etcétera. Sí, justo en el artículo... el primer artículo que sale con un poquito de capacidad crítica, que sale en el diario Castilla-La Mancha de Francisca Bravo, podéis mirar que afecta a la águila imperial, al buitre negro y a vías pecuarias, con lo cual afecta a un montón de animales. O sea que la respuesta es sí, por supuesto. ¿Y ruido? Sí. Como podéis imaginar, no hay ninguna máquina que no haga ruido. De ya, momento, pero, entonces, o sea, a mí lo que me está flipando de esto es que hay un pueblo al lado, en este caso, ¿vale? En este caso, hay un pueblo al lado de 5.000 habitantes que se llama Gamonal, que va a estar justo ahí, es decir... Mirad que ni siquiera estoy hablando de Casar de Talavera, porque el Casar de Talavera, si mal no me ha parecido leer en el informe, en la mitad acaba expropiado. O sea, el Casar de Talavera directamente se lo cepillan, pero lo que es el Gamonal es quien se va a llevar todos los ruidos. Y lo sabemos porque, por ejemplo, en Chandler... No sé, les prometerán trabajo o algo, pero trabajar y luego no poder vivir. En Chandler, en Arizona, es una de la gente que han hecho, además sale muy bien reflejado en el artículo de Monserrate. Monserrate es un antropólogo, etnógrafo, que llega y se mete a ver cómo funcionan los centros de datos en Estados Unidos. Entonces allí ve cómo afecta el ruido en el día a día, porque son, pues eso, le dice que están humming, ¿no? Que están zumbando constantemente en los centros de datos, en kilómetros a la redonda no se puede escuchar nada más que ese ruido que no les deja dormir. Entonces, ni de que día no ni de descansa, noche. o sea, me refiero, no descansa, es 24 horas. Claro, un ruido ahí todo el rato, 24 horas, o te habitúas o te tienes que ir de ahí. Una cosa, a ver, temas, bueno, hemos visto esto, pero no sé, o sea, a mí me gusta siempre cerrar, o antes de cerrar, hablar de si hay resistencia, si hay lucha, ¿no? En estas cosas, y sobre todo, pues que
no sé, ¿qué han propuesto esas resistencias? A ver si nos puedes comentar. Pues esa es la parte más bonita, la verdad que a mí es la que me dio ilusión y la verdad es que aquí es donde yo conocí un poco lo que estaba pasando con los centros de datos. Como os dije, en Apocalipsis Now tenemos pues eso que vas cubriendo de poco a poco las noticias, ¿no? Pues Google está gastando mucha agua en no sé qué. Y un día Ana Valdivia dijo, oye, ¿por qué no traemos a mi compañero Sebastián Leuede? Por Dios, no sé pronunciarlo, que él es especialista en las resistencias de centros de datos. Y entonces le hicimos un capítulo muy bonito sobre colonialismo y extractivismo de datos. Y entonces él mostró todas las resistencias que estaba viendo, específicamente las de Chile, porque las de Chile han sido muy exitosas. Entonces tenemos resistencias, las que he nombrado, en Holanda, en Irlanda, y tenemos las de Chile, que han sido las más intensas, las de Estados Unidos. Las de Chile han sido tan exitosas que han conseguido parar el centro de datos durante una gran temporada. No sé si era el de Amazon o de Google. Entonces se están encontrando que en algunos países sí que no les está resultando fácil. En Huachuruba ahora mismo tiene una resistencia bastante gorda, el de Amazon, a ver a qué punto sigue. En Paraguay la resistencia se fijaron en los de Chile y lo que hicieron fue que como no les estaban dando los datos de cuánta agua se consumía, lo que hicieron fue tener que llevarlos a tribunal, porque el agua es un derecho básico y bla, 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 y porque además, no sé si era, o sea, siendo Paraguay y es Uruguay, perdón, en Uruguay... Sí, eso te iba a decir, digo, bueno, da igual. Perdón, porque bueno, no da igual, está mal, ¿vale? Pero... no tiene nada que ver el país, porque es que además había una cuestión de corrupción que implicaba al presidente, o sea, implicaba a las autoridades con la empresa esta, o sea, que no era un tema menor. Entonces tuvieron que hacer todo ese periplo legal solamente para conocer los datos de cuánta agua se estaba gastando, o sea, o se pretendía gastar. O sea, era como, no, es que esto es un secreto empresarial. Os vamos a esquilmar el agua, pero ni siquiera vamos a decir cuánto. Nos tenéis que firmar, pero no os decimos cómo. Entonces, hay un artículo muy interesante de Marina Abreu que se llama Una nube está hecha de agua, que os recomiendo un montón. Lo ha sacado hace poco por Mastodon y tal, Sursiendo. También recomendable. Sí, y entonces ese está muy bien. Y bueno, esas resistencias, lo que han propuesto, o sea, todas venimos un poco de la defensa del territorio, del ecologismo y de la soberanía tecnológica y software libre. Entonces las propuestas van todas en la misma línea. Es decir, por un lado necesitamos un decrecimiento digital, por otro lado una soberanía tecnológica. No puede venir una empresa de fuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. En todo caso, tendrían que ser centros de datos de las ciudadanas eligiendo qué contexto y de qué manera. Una democracia en la instalación de estos servicios, como lo que propone Julia Ron y lo que se propone en Holanda. Y la manera que estamos luchando y se está consiguiendo es moratorias. Es decir, que en todo el país no se instale ningún centro de datos hasta que no se piense un poco cómo se hace. Sí, cuidado, yo creo que estamos hablando sobre todo de los de hiperescala, ¿eh? Lo digo porque el proyecto de bicicleta dice, y obviamente necesitan más centros de datos. ¿Dónde se deberían de crear? O sea, yo lo primero que haría es eso, es que no es, para mí no es importante un centro de datos para albergar pues esa información publicitaria al final, ¿no? de Facebook y tal. Entonces creo que eso es importante para la ciudadanía, poder decidir si realmente quieren que el impacto que van a tener en sus recursos locales que compiten directamente, ¿no? contra estos centros de datos, si lo quieren o no, y que tengan esa posibilidad, ¿no? También de hablar. Y luego, perdona que te interrumpa, Aurora, pero era un poco por contestar al chat, ¿vale? Y sobre todo es dónde se deberían de crear. Cuidado, que lo de la Antártida y no sé qué, o sea, claro que deberían de... Sí, no, es que... Pero cuidado, tampoco es el sitio. Y no solamente han propuesto esto, sino han propuesto estupideces del tamaño de crearlo en el espacio, ¿vale? En el espacio, o sea, es verdad. Tú imagínate, yo qué sé, vamos a cambiar un disco duro. O sea, todas estas propuestas absurdas ya las han hecho. O la del agua, hay uno muy sonado que siempre lo sacan. O sea, siempre te sacan que es el de Microsoft metiendo un centro de datos ahí en unas cápsulas bajo el agua, en el océano. Sí, hicieron esa prueba piloto y si veis las fotos es que, bueno, ahora podría buscar alguna, ¿vale? Pero no funciona. Evidentemente no es que no funcionara, es que no. ¿Para qué van a hacer eso si pueden venir a un país pobre y llevarse nuestros recursos? O sea, en serio, final, ¿para qué van a hacer no les es rentable. No, será más rentable destrozarnos la vida, o sea, por supuesto. Bueno, pues Aurora... Las moratorias han funcionado en países como Singapur, Holanda, en Irlanda se ha planteado muy seriamente.
Y entonces lo que pasa es que la Unión Europea aquí está haciendo un doble juego. Pues es un organismo tan grande que hace dos cosas a la vez. Por un lado, alinear los objetivos de transición digital, como es que haya transición ecológica, con crecimiento digital como si fueran inexorables, pero a la vez, bueno, esa es la parte mala. La parte buena, o sea, que a lo mejor esto se financia encima con fondos Next Generation o fondos no sé qué para la transición ecológica, tú flipa. Pero que la parte buena de esto es que al menos sí que han sacado una normativa que les obliga a tomar datos por país de cuánto consumen los centros de datos para poder quizá en el futuro, al menos los activistas, poder tener claro qué información hay al respecto. Sí, porque incluso en incendios yo he estado mirando cosas y no hay datos, claro. Es que no, al final no hay datos, salvo que sea muy sonado como OVH, ¿no? Que se incendió y se lió parda y tal. Pues muchas veces cuando estas cosas ocurren no te enteras. Y hay muertes, ¿no? Porque dentro esto tiene sistemas de que quitan el oxígeno de golpe de la sala para extinguir. Nada, pero bueno, eso se ha usado y ha muerto gente, etcétera. Pero toda esa información hay poca. No se utiliza en los nuevos, pero a lo mejor en los centros de datos que quedan antiguos sí. Es que hay muchísimo antiguo y tal. Y luego que no estamos hablando del CPD, yo que sé, Julián Camarillo es grande, es conocido en Madrid, ¿no? Hay muchos. Pero no estamos hablando de eso, sino de los de hiperescala, ¿vale? Que son los que vienen de las grandes Big Tech. Que, cuidado, que el otro es de Telefónica, ¿eh? Pero bueno, nada, sin más, quería pues agradecerte, Aurora, que hayas hablado del tema. No sé si vas a estar en algún lado, vas a salir en algún medio estos días o qué. Sí. ¿En algún medio francés? Sí. En algún medio francés, en algún medio portugués. Bueno, yo creo que mejor lo dejamos para que la gente lo vaya viendo en tunubescamirrio.com. ¿Podría cerrar haciendo un par de recomendaciones literarias? Vale, sí. Sí, no vamos a cerrar. Ahora seguiré yo 5 segundos enseñando la caja de internet, ¿vale? Pero bueno, dale. En primer lugar, recomiendo, por supuesto, el libro de Tecnocapitalismo para un mundo en llamas, de Paz Peña, que acaba de salir. Estoy haciendo la publicidad, pero no la conozco de nada, pero la verdad es que justo el primer capítulo tiene que ver tiene como 2 capítulos grandes, y el primero tiene mucho que ver con centro de datos. También en el primer capítulo de Utopías Digitales, de Gates Cancela, también habla mucho de tema de centro de datos, para que veáis por dónde van las cosas. El artículo más fácil de leer, que lo pone todo, es Una nube está hecho de agua, de Marina Abreu, que es para Brecha, un periódico que está en Uruguay. Es el artículo más fácil de leer. Y si queréis ver cómo es un centro de datos por dentro, cómo afecta a la gente que vive ahí y cómo afecta a los derechos laborales de los trabajadores, me gustan mucho los artículos de Monserrate, que es un investigador, y luego, por supuesto, recomiendo todos los artículos de mi compañera Ana Valdivia, que cuando habla de todo el impacto de la IA y otras tecnologías sobre el tema de impacto ambiental, y Sebastián Leuede, que podéis buscarle para que escribe sobre las resistencias a los centros de datos. Bueno, pues muy bien, ahí quedan las referencias y nada, pues muchas gracias, Aurora. Te voy a desconectar ya el módem, ¿vale? Y paso a enseñar la caja. Venga, muchas gracias, chao. Adiós. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Tengo la caja de internet. Esto es internet. Y vamos a ver lo que hay. Hoy, en vez de 2 horas o 2 horas y algo que a veces hacemos de directo, iba a ser más. Como tenemos ahora que irnos, vamos a ver lo que hay dentro de la caja, yo creo, de la caja de internet, y nos vamos. Y que muchas gracias a la gente que habéis estado por aquí. La semana que viene también tenemos programa. Creo que va a haber, descansamos creo que ya el día 3. Vamos a descansar un sábado, el día 3. Pero este mes vamos a cumplir todo bien. Y creo que va a estar Mascan también por aquí. Hablará de bastantes cosillas interesantes que hoy no le he visto por aquí, pero bueno, creo que me confirmó, no lo tengo tan claro si lo tiene claro al final la fecha, porque hemos bailado fechas varias veces, pero bueno, Mascan estará probablemente, y hablaremos de permacomputación, ¿vale? Y cosas interesantes que pueden estar chulas, ¿no? Ese decrecimiento digital también que se puede hacer, pero bueno, veremos. Quería enseñaros la caja, vamos a abrirla. Vamos a ver qué es lo que hay dentro de internet, de las nubes, ¿vale? Esto es internet, cuidado que no se me caiga. Suave, lo que veo es suave. Hostia, huele bien. Espérate.
A ver si se puede ver. ¡Hostia! Vale. Os lo enseño, ¿vale? Y nos vamos. Vale, os enseño lo que hay en internet. Vale, esto es lo que hay en internet.